Como el escritor frustrado que soy, lean mi puto intento de novela piloto, cabrones, hay boxeo. Hay ciertos detalles que pueden parecer tan minúsculos y que pasan tan desapercibidos para todo el mundo que nadie se los cuestiona. Creen que es algo X cuando en realidad el autor le dio con total propósito dicho detalle y hoy toca ver ¡los cumpleaños! Así es, este mes tampoco tengo ideas. ¿Creen que sacar un puto análisis de una pelea es como hacer quesadillas? ¡Lo siento! ¡Es que no lo puedo evitar! Partamos desde el mismísimo protagonista, Makunouchi Ippo, a.k.a. El Pito Alegre. Este tiene como fecha de cumpleaños el 23 de noviembre, el cual en Japón es conocido como el Día de Acción de Gracias al Trabajo, el cual sería un equivalente al Día del Trabajo en otros países. Fue el trabajo de Ippo en rentar su barco como barco pesquero el que le ayudó involuntariamente a forjar un cuerpo sobrecalificado para el deporte. El ceseo cuando está en alta mar le ayudó a tener un perfecto balance y sentido del equilibrio, y el cargar tantas hileras pesadas le ayudó con la fuerza física, además de que ese barco simboliza muchísimo para la familia, siendo el único recuerdo y herencia dejada por el padre y esposo de esta misma, y el trabajo e ingreso principal para estos. Qué chambeador salió mi sobrino, Kamogawa, el viejo entrenador, tampoco tomó una fecha de cumpleaños tan al azar, teniendo como fecha el 15 de enero, donde actualmente se festeja el Koshogatsu y el Dandoyaki, conocido el primero como un mini año nuevo y el segundo como rituales en santuarios en la purificación de amuletos navideños y de año nuevo. Pero en tiempos anteriores al año 2000, en esta fecha se festejaba originalmente el Día de la Mayoría de Edad, que, como su nombre indica, este festejo está enfocado a las personas quienes cumplían ya los 20 años, edad que durante muchos años en Japón fue el estándar de la mayoría de edad. Esta fecha festeja y simboliza el paso del niño o niña al hombre o la mujer en cuestión, yendo como anillo al dedo para el entrenador, quien toma bajo su ala distintos boxeadores a lo largo de la obra, dándoles un paso más humano y psicológico hacia la madurez, teniendo de ejemplo más que obvio al propio Ippo, quien llegó a su gimnasio siendo un pequeño joven de bachillerato para ganar junto al señor el temple y actitudes de todo un boxeador, haciéndole crecer no solo como deportista, sino un poco también como persona. Y como detalle extra, este festejo se remonta hasta el año de 1946, fecha consiguiente del fin de las donde ocurrirían los incidentes de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, llevando a la eventual rendición oficial de Japón. Esta fecha se estableció en modo de inspirar esperanza en la futura generación o la nueva generación, teniendo Kamogawa un mini arco de su juventud en donde se exploraría parte de su pasado, siendo él uno de los civiles que vivió el levantar de Japón tras el incidente en los años 40, y siendo él ahora quien busca forjar a la nueva generación con sus boxeadores como Takamura e Ippo. Y hablando de Takamura, este tiene como fecha el 7 de julio, o abreviado solo en números, el 7 del 7. Número de conocimiento en la cultura general como el típico 7 de la suerte. Pero además de esto, esta fecha en Japón celebra una leyenda popular china conocida como el Tanabata. Leyenda que habla de dos amantes provenientes del reino celestial, Orihime, la princesa tejedora, y Hikoboshi, un pastor de bueyes, siendo relacionado estos dos a las estrellas Altair y Vega respectivamente, las estrellas más brillantes del firmamento. Ambos terminando tan enamorados el uno del otro que descuidaban sus obligaciones y que como castigo divino fueron separados por la Vía Láctea y actualmente pudiendo reunirse una única ocasión al año, siendo el séptimo día del séptimo mes. En la celebración, japoneses suelen escribir deseos en papeles conocidos como tansaku, que posteriormente cuelgan a ramas de bambús y, luego del festival, muchos templos suelen quemar estos mismos bambús o los arrojan al río, buscando que estos deseos, usualmente pidiendo desde metas personales, éxito escolar o profesional, puedan alcanzar el cielo.
En relación con el personaje de Takamura, salta muy a la vista, pues este tiene desde muy temprano de la historia una ambición que parece inconmensurable: el hacerse campeón del mundo en múltiples categorías de peso, en específico 6, siendo también las categorías más pesadas del boxeo moderno, en donde Japón apenas sí ha tenido ciertos alumbramientos muy escasos, que si recordamos, y spoiler aquí para los que aún no leen el manga o están en el paso de, actualmente ya lleva 3 de las 6 categorías de peso conquistadas, además de un récord 100% perfecto, con todas sus peleas ganadas y todas por nocaut. De hecho, en su último combate relevante, el arco habló muchísimo y muy explícitamente sobre esto de la suerte bendita y maldita sobre el personaje de Takamura. En pocas palabras, el personaje y simbolismo de Takamura es la encarnación de la suerte y fortuna profesional, increíblemente plasmado y hasta el momento mi personal favorito significado tras un detalle que pasa tan desapercibido por los lectores. Bien, llegó la hora Void del video, pues la fecha de cumpleaños de uno de los personajes más queridos de la obra, Volk, es el día 30 de octubre, fecha que no se celebra nada en particular en Japón, pero sí en otro país, Rusia, o más que celebrar, el conmemorar, pues el 30 de octubre se conoce en Rusia como el día de la conmemoración de las víctimas de las represiones políticas. Históricamente hablando, el mismo 30 de octubre pero de 1974, en el aquel entonces Unión Soviética, prisioneros políticos y demás gente víctima de la fuerte represión se organizaron de manera coordinada y pacífica en una huelga de hambre, pero no con el fin de obtener mejores condiciones de trabajo o similar, sino por el simple pero de colosal peso reconocimiento. El reconocimiento a que eran presos políticos, el reconocimiento a las violaciones de los derechos humanos de la Rusia comunista y el reconocimiento internacional de las persecuciones y represiones ocurridas en la Unión Soviética de aquellos años. Encarcelamientos sin un juicio justo, internamientos psiquiátricos con únicos fines políticos, exilios, ejecuciones y demás barbaries realizadas con todo el poder del Estado, teniendo su pique más alto y doloroso en los años de 1930 y 1938 bajo el mandato de Stalin, donde se buscaba erradicar cualquier tipo de opositor, ya sea genuino o no, siendo una persecución absolutamente imparcial, ya que solo bastaba con que fuera sospechoso de estar en contra del régimen comunista para ser perseguido y eventualmente castigado. Estos años se conocieron históricamente como los años del Gran Terror, o mejor conocidos dentro de la cultura popular como la Gran Purga. Desde 1974 se honraba de manera clandestina a las víctimas perdidas en estas persecuciones políticas, en ceremonias tributos a ellos con flores y leyendo en voz alta los nombres de las víctimas junto a velas y guardando un respetuoso silencio. Y no fue hasta el año de 1991, cuando la Unión Soviética daba sus últimos latidos antes de ser enterrada en la historia, que finalmente se reconoció de manera oficial el 30 de octubre como el Día a la Memoria de las Víctimas de las Represiones Políticas. Ahora, volviendo a Volk, en el anime no se hace ningún tipo de alusión a esto, sumado a que el anime se transmitió en los años 2000 y todo esto se omite, pero en el manga, inicios de los 90, tiene un peso mucho más denso, ya que canónicamente este Volk no era ruso, sino aún soviético, dejándose ver por el autor en más de una ocasión, además de que el tema de la caída de la Unión Soviética fue tendencia por aquellos años. El país pasaba por una crisis económica tan bestial que muchos tuvieron que salir del país en busca de oportunidades, quedando más que retratado en la historia de Volk y su madre. Fríos que lavan hasta los huesos, carencias económicas y médicas y la desesperación de los civiles solo por un poco de alimento. Si bien nunca jamás se hizo ni un asomo hincapié a algo político con Volk o su historia, esto es sencillamente porque el autor no quiere llevar su obra por estos rumbos. Pero es más que sencillo deducir con todo esto el respetuoso guiño solidario que dio el mismo autor con un personaje como Volk a una fecha con un peso tan titánico para él, ahora conocido como país de Rusia.
Para terminar con un tono menos cargado de manera turbia, me es imposible separar estos dos personajes, así que este será un puesto 2 por 1 para los hermanos Mashiba, Ryo y Kumi, teniendo el 30 de junio y el 21 de marzo como sus respectivos cumpleaños. Hablemos para empezar de Kumi, quien es asociada de manera directa al Shunbun no Hi, el día del equinoccio de la primavera, una celebración que tiene como tema central el equilibrio, ya que aquí es donde el invierno y la primavera se encuentran, donde el día y la noche duran de manera igualitaria, y donde la luz y la oscuridad están en equitativo equilibrio. Equilibrio irónico, ya que las dos personas que más ama contrasta con su profesión, ya que mientras ella se dedica a la enfermería y al cuidado de la salud de la vida de las personas, y pues Mashiba se profesionalizan en básicamente dejar fuera de combate a otras personas a base de piñazos y trompadas. Pero además de esto, esta fecha también coincide curiosamente con el Higan de la religión budista, una fecha de extrema importancia dentro de esta, donde se recuerda a los antepasados, visitan y limpian las tumbas, y se reflexiona sobre la vida y la muerte. Cosa que, por flashbacks de la obra, se ve que los hermanos lo hacen cada de vez en cuando con sus únicos familiares directos, sus padres fallecidos. Pero ahora toca hablar de manera más extendida del hermano mayor, ya que el 30 de junio se celebra en Japón el popular Nagoshi no Harae, o la gran purificación de mitad de año. Un ritual cargadísimo de historia que data de incluso desde ceremonias de la corte imperial de Japón hace más de 1300 años. Esta celebración está cargada de simbolismos y significados, pues la filosofía de este ritual es que durante la primera mitad del año todas las personas acumulan impurezas, errores cometidos o moralidad cuestionable, no por genuina maldad o malicia, sino por mero acto de supervivencia. A esta, por así decirle, aura maliciosa, se le conoce como Kegare. No es algo tan sentenciante como lo podría ser el significado del pecado en muchas religiones occidentales, sino algo más comprensible, pues son actos cuestionables que se hacen no por maldad pura, sino como actos de supervivencia, que cargan consigo rencores, resentimientos e impurezas acumuladas a causa de esta idea de no soltar ese estilo de supervivencia. Y el ritual simboliza más que el perdón, el comenzar de nuevo. Por eso, la celebración se lleva a cabo justo a la mitad del año, incluso poniéndome algo mamador, simbolizando el cómo el ser humano tiende a cometer errores o actos egoístas o impulsivos en beneficio propio cuando se es más joven, y cómo al crecer reconoce estos malos actos de frente y decidiendo, si bien no el negarlos, sí el comenzar a ser una persona mejor que esa versión. Un nuevo comienzo. Viendo en redondo la historia de Mashiba, claro que los actos que cometió fueron de incuestionable antideportivismo. El cometer una falta obvia y maliciosa contra Miyata, cuando este tenía todas las de perder, o las faltas cometidas en su pelea en contra de Sawamura. Lo que lo separa de personajes como precisamente este último, es que Mashiba lo hacía por mera supervivencia. Si pisó a Miyata para poder remontar aquel combate, no fue por malicia absoluta como lo hubiese hecho Sawamura, fue porque él genuinamente necesitaba el dinero del torneo y levantar su carrera como boxeador para tener peleas mejor remuneradas al tener una hermana a la cual proteger tras el fallecimiento de sus padres. Y con Sawamura fue más de lo mismo. El hombre había casi golpeado a su hermana delante de él, y pese a que quiso llevar el combate de manera lo más limpia posible, pues Sawamura era el primero en comenzar a llevar la pelea a algo más sucio. Realmente, aunque Mashiba es un personaje que se asocia mucho a la incomodidad o el antideportivismo, realmente me sobran muchos dedos cuando se trata de enumerar los actos genuinamente antideportivos del sujeto, sobre todo con sus últimas peleas en donde vimos el círculo completo cerrarse, dejando atrás completamente esa pesada y densa aura de rencor que traía a cada combate, y delante de un hombre que triggereaba todos sus interruptores, pasando su propio umbral a una mejor versión de él mismo, más orgullosa y respetable, y teniendo su arco de personaje completado en su totalidad. No me gusta echarle flores a Morikawa, ya que él también comete muchas flaquezas al momento de desarrollar sus personajes, pero con este en específico es como si el hombre lo hubiera tenido planeado todo desde el inicio. Y como bonus extra, esto ya es algo más mío, pero me encanta cómo la filosofía de vida de ambos hermanos por separado carga con tantísimo peso tras estas fechas, pues Kumi es la que intenta consolar o ayudar a su hermano a tener un futuro mejor y alejado de un deporte de alto riesgo como lo es el boxeo. Es la que le dice que tiene un buen trabajo y es apreciado por sus superiores, pero Ryo se encierra en la narrativa que le etiquetaron por tantos años.
el de ser una persona peligrosa y violenta, y una persona así no encaja dentro de la filosofía que Kumi quiere que él adopte, pero sí encaja muy bien en un mundo tan rudo y crudo como lo es el del boxeo. Por eso mismo se obsesiona tan desbordantemente con la idea de crecer y ganar un título del mundo para tener mejor economía, siendo Ryo la parte de cargar para siempre con una etiqueta y las acciones impuras de tu pasado, y Kumi la parte que se esfuerza en buscar ese equilibrio más sano para el bien de las dos partes. Sencillamente impresionante lo que oculta un detalle tan mundano como lo es una simple fecha, tras todo un personaje con una historia para contarnos. ¡Ay! ¡Eso era mío! Y un saludo muy especial a Tori Live, Samuel Cuenca, Tiki, Omatoki79, Rube XX Revolution, Leandro Melgar, El Papu McFly, Así Empezó Todo, Artar y LZ1 por ser los promotores de este canal. Para obtener recompensas como saludos al final de los videos o adelantos de los mismos, recuerda revisar los miembros acá abajito en la descripción.